En plena Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se desmoronaba, un monstruo de acero emergió como una leyenda del aire, una máquina diseñada no solo para sobrevivir en el caos, sino para dominarlo. Pilotos estadounidenses y de varias naciones aliadas confiaron en su potencia bruta, su arsenal descomunal, y en esa extraña mezcla de miedo y orgullo que infunde volar un aparato tan pesado y letal. ¿Te gustaría aprender más al respecto? Suscríbete al canal y escucha esta impresionante historia. Era el 11 de octubre de 1943 y el coronel Neil K. Arby, junto con 3 de sus hombres, se lanzaban al ataque sobre la base japonesa en Biwak, en algún punto del vasto Pacífico. Pero el destino, caprichoso y cruel, giró rápidamente cuando cerca de 40 cazas del ejército japonés emergieron de las nubes para defender la base. Los 4 hombres estaban, sin duda, en desventaja numérica, pero que Arby, con esa audacia suicida, pensó que las probabilidades estaban equilibradas. Cada uno de los 4 Republic P-47 Thunderbolts que pilotaban llevaba en sus entrañas una letal batería de ametralladoras, 8 Browning MG de calibre 50, escupiendo fuego a razón de 100 disparos por segundo. Sin titubear, las 4 aeronaves estadounidenses se sumaron al combate, desatando un infierno sobre la formación enemiga, con consecuencias devastadoras. Los P-47 estaban destinados a convertirse en los imparables Juggernauts. Alexander Karbeli, nacido en 1896 en una familia adinerada de Tiflis, Georgia, cuando aún era parte del decadente imperio ruso de los zares, se sintió atraído por la aviación desde muy joven. A los 10 años, se inscribió en una escuela militar, decidido a convertirse en marinero o piloto. La oportunidad le llegó durante la Primera Guerra Mundial, donde participó en el Frente Oriental entre 1915 y 1916. Su destreza no pasó desapercibida, y fue invitado a unirse a varios pilotos rusos en un viaje a los Estados Unidos para estudiar aeronáutica. Sin embargo, la Revolución Rusa estalló mientras estaban en América, dejando a Karbeli sin la posibilidad de regresar a su tierra, que se transformaba en el epicentro del comunismo. No obstante, su talento le aseguró un puesto en Curtiss Aeroplane, donde trabajó como piloto de pruebas e ingeniero aeronáutico. Eventualmente, fue ascendido a mayor en la reserva del Cuerpo Aéreo del Ejército. A principios de los 1930, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos buscaba un reemplazo para el Seversky P-335, creación de otro inmigrante ruso, Alexander P. Seversky. Karbeli, ahora empleado de Republic Aviation, presentó los diseños AP-4 y AP-10, junto con variaciones del P-43 Lancer. Después de varias modificaciones, el Cuerpo Aéreo del Ejército aceptó el diseño, bautizándolo como XP-47, y las pruebas comenzaron en 1940. El P-47 Thunderbolt era una bestia imponente, una envergadura de 41 pies y 9 pulgadas, una longitud de 36 pies y 2 pulgadas, y una altura de 14 pies y 7 pulgadas, con un área total de ala de 299 pies cuadrados. Vacío. Pesaba 9.950 libras, y su peso máximo al despegue alcanzaba las 17.500 libras. Estaba impulsado por un motor radial Pratt & Whitney R2859 Double Wasp de 18 cilindros, enfriado por aire, capaz de generar más de 2.500 caballos de fuerza, que movía una hélice de 4 palas en el morro. Su velocidad máxima registrada era de 433 millas por hora, mientras que su rango aproximado llegaba a las 445 millas a velocidades normales. Además, su techo de servicio se elevaba hasta casi 41.000 pies, y su tasa de ascenso alcanzaba los 3.200 pies por minuto. Además de sus alas recortadas, el P-47 parecía un avión más, sin rasgos que lo hicieran destacar. Tenía una cabina estándar, con buena visibilidad, un tren de aterrizaje de arrastre de cola, y un rendimiento que no impresionaba. Sin embargo, su verdadero poder, ese que lo convertiría en una leyenda del aire, provenía de su armamento, brutalmente destructivo para un caza. El armamento estándar del P-47 consistía en 8 ametralladoras pesadas Browning M2 de calibre 50, enfriadas por aire,
con 4 MG en cada ala, dispuestas en una formación escalonada. Esta disposición permitía la alimentación desde cajas de municiones colocadas lado a lado, con más de 350 rondas para cada Browning M2. Es notable cómo las 8 ametralladoras de alto calibre hacían del P-47 uno de los pocos aviones estadounidenses que llevaba casi el doble de potencia de fuego que un caza típico. Esa combinación de cadencia de fuego y capacidad de daño transformaba al Thunderbolt en un adversario extremadamente letal contra objetivos aéreos, marítimos y terrestres. En cuestión de segundos, el P-47 podía disparar más de 200 balas sobre un objetivo, convirtiendo su batería de ametralladoras en una fuerza imparable. Su cadencia de fuego combinada era algo nunca antes visto en este tipo de aeronave. Unos pocos disparos bien dirigidos eran suficientes para devastar un aeródromo enemigo o destruir infraestructuras críticas como barracones, depósitos de municiones y suministros. Y cuando se trataba de enfrentarse a otros aviones en el aire, una sola ráfaga precisa del P-47 podía derribar a su objetivo, especialmente a los aviones japoneses, que carecían de una armadura adecuada. Lo mismo ocurría cuando el Thunderbolt se enfrentaba a bombarderos enemigos. Su batería de ametralladoras podía despachar rápidamente un bombardero alemán o japonés en cuestión de segundos tras el primer contacto. Pero, a pesar de su impresionante potencia de fuego, las 8 ametralladoras tenían una desventaja: eran pesadas, demasiado pesadas. Esto hacía que el P-47 fuera considerablemente más pesado que otros cazas monomotor estadounidenses. Se dice que el propio Cartbelly afirmó: «Será un dinosaurio, pero un dinosaurio bien proporcionado». Como si no fuera suficiente poder de fuego para un solo avión, se consideró en algún momento la inclusión de un cañón de 20 milímetros, pero fue descartado después de analizar el peso adicional que implicaría. Este modelo le daba al avión una velocidad máxima de apenas 50 millas por hora, lo que lo hacía inútil para combates aéreos o misiones de bombardeo. Sin embargo, eso no impidió que el Thunderbolt cargara hasta 2.500 libras de bombas para arrasar objetivos terrestres alemanes y japoneses. El P-47 también podía llevar 10 cohetes no guiados BAR para utilizar contra objetivos marítimos y terrestres. Además, los tanques de combustible podían intercambiarse por cajas de munición M2 colocadas a lo largo del fuselaje o en puntos de sujeción. Antes de continuar con esta historia, ¿sabías que hay una sociedad oculta que ha marcado el origen de todas las guerras de la humanidad y que aparte ha decidido quién será el ganador y el perdedor incluso antes de que empiecen? Si quieres saber más de lo que te estoy diciendo, ve al enlace de la biografía cuando termines este vídeo y descúbrelo. Ahora sí, continuemos con el vídeo. Hubo innumerables variaciones del P-47, pero todo comenzó con el modelo B, que rugía con un motor de 2.000 caballos de fuerza. Fue entregado a los británicos y a la USAF en 1943. Más de 160 unidades se produjeron antes de que fueran relegadas a entrenadores, desplazadas por las mejoras que trajo consigo la evolución. El modelo C vino con un motor más potente y algunos retoques en el fuselaje, que se alargó 8 pulgadas para alojar un tanque de combustible externo, vital para misiones de largo alcance sobre cielos dominados por alemanes y japoneses. Pero el modelo D fue el verdadero gigante de la serie, el más ampliamente fabricado. El motor de esta versión contaba con War Emergency Power o inyección de agua, una tecnología que aumentaba la eficiencia en situaciones críticas. Las llantas del tren de aterrizaje se robustecieron para soportar los desafíos de terrenos complicados, y los controles se simplificaron para el piloto. Además, se añadieron más puntos de anclaje para cargar 10 cohetes BAR o 3 tanques de combustible desechables. La variante Hot Rod del P-47 fue una rareza, diseñada con un único propósito: interceptar y destruir rápidamente los devastadores cohetes alemanes Vengeance V1. Esta versión alcanzaba una velocidad máxima de 473 millas por hora, y en su hoja de servicios se anotan varias victorias contra los veloces bombarderos a reacción Arado AR-234 y los cazas a reacción Me-262 alemanes. El P-47N se consagró como el último modelo del Thunderbolt.
Sus alas se alargaron 18 pulgadas y se recortaron las puntas para mejorar las maniobras de rodado. Se produjeron más de 1800 modelos N, que encontraron su campo de batalla en el Pacífico, donde destacaron tanto en combate como en misiones de bombardeo. También hubo varios modelos experimentales que captaron la atención. El XP-47E, basado en el modelo B, presentaba una cabina presurizada. El XP-47F, con alas de flujo laminar, se perdió en un accidente mortal en octubre de 1943. Luego, el XP-47H, equipado con motores Chrysler, y el P-47J, un intento por aligerar el peso del Thunderbolt mientras se incrementaba la potencia del motor. Los primeros P-47 aterrizaron en Europa a finales de 1942. Los pilotos estadounidenses comenzaron a volar en ellos unos meses después, enfrentándose por primera vez en combate sobre los cielos de Francia en marzo de 1943. Su arsenal demostró ser letal cuando el P-47 comenzó a enfrentar tanto a cazas alemanes como japoneses en diferentes frentes. Para cuando la guerra terminó, los P-47 habían completado más de 740.000 misiones y registrado más de 3.700 derribos, aunque a un alto costo, 3.500 pérdidas. En las entrañas del Thunderbolt, varios ases americanos encontraron su senda hacia la leyenda. El capitán Robert S. Johnson, con 27 derribos a bordo de diferentes variantes del P-47, surcó los cielos de los Países Bajos, Bélgica y otras ciudades europeas clave, en misiones de bombardeo y escolta. Otro as fue el teniente coronel Francis S. Gabreski, quien reclamó 28 aviones enemigos mientras combatía en el frente occidental. Como comandante del 61º Escuadrón de Cazas, Gabreski voló sobre Francia y Alemania, derribando varios FW-190 y Bf-109 en misiones de escolta con los B-17 Flying Fortresses. Otro nombre que resuena con fuerza es el del coronel Hubert Zemke, quien comandó el 56 Grupo de Cazas, conocido como Zemke's Wolfpack. Este apodo no fue casualidad, sino un reflejo de la valentía implacable que Zemke y sus hombres mostraron en combate. Aunque al principio Zemke no estaba del todo convencido del rendimiento del P-47, pronto descubrió sus fortalezas y las explotó al máximo, convirtiendo la aeronave en una plataforma de excelencia para todo su escuadrón. Con 18 derribos en su historial, Zemke no solo destacó como piloto, sino también como líder, tanto que fue retirado de su unidad para servir junto al general Curtis L. LeMay en Washington. El P-47 también fue utilizado por la Real Fuerza Aérea Británica desde 1942, desplegándose en los cielos de Europa, el Pacífico y durante la campaña del sudeste asiático para proteger la India y otros territorios del avance japonés. Por otro lado, las Fuerzas Aéreas Libres francesas, que resistían al régimen de Vichy, recibieron más de 440 P-47 para enfrentarse a la ocupación alemana en Francia. En la campaña italiana de 1943, la Fuerza Expedicionaria Brasileña desplegó cerca de 50 P-47D, operados por el primer escuadrón de cazas de la Fuerza Aérea Brasileña. Estos P-47 cumplieron más de 440 misiones, obteniendo una mención de unidad presidencial en los años 80. Un destino similar vivió el célebre 201 Escuadrón de Cazas Mexicano en el Teatro del Pacífico. Los intrépidos pilotos mexicanos volaron P-47D como parte de la Quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Filipinas, completando más de 780 misiones sin perder una sola aeronave frente a los japoneses. La Unión Soviética, otro aliado crucial de los Estados Unidos, también recibió un número considerable de P-47D utilizados para proteger las ciudades soviéticas de los bombardeos alemanes. Y, cuando la guerra llegó a su fin, los P-47 excedentes fueron vendidos a la Fuerza Aérea Nacionalista China para combatir a las fuerzas comunistas, mientras que otros fueron utilizados por los franceses durante la Guerra de Independencia de Argelia. Décadas más tarde, el legado del P-47 Thunderbolt resurgiría cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos emitió una solicitud para un avión destinado a apoyo aéreo cercano.
Este requerimiento eventualmente daría vida a la 10 Thunderbolt II de Fairchild Republic, un digno heredero de una larga tradición de fuerza y resistencia en los cielos. Sin duda, el P-47 Thunderbolt, con su imponente presencia y brutal potencia de fuego, no fue solo una máquina de guerra, fue un símbolo de la capacidad humana para adaptarse y superar desafíos en los momentos más oscuros. Desde los cielos de Europa hasta las islas del Pacífico, el Thunderbolt demostró ser un baluarte insuperable, un verdadero Juggernaut que no solo derribaba aviones enemigos, sino que también dejaba una marca indeleble en la historia de la aviación militar. Cada misión, cada derribo, y cada piloto que voló uno de estos aviones contribuyeron a una narrativa de valor, innovación y sacrificio. Este vídeo está bien si quieres aprender sobre el P-47 Thunderbolt. Pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira y aparte también, saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.